No cosa más grande o tal vez espanto inesperado, por lo menos en los últimos años, hasta el tiempo, habían podido ser dados a la iglesia o al joven de 37 años, el inexperimentado y asustado joven, cuando en julio 7, 2015, él fue escogido como el supervisor general interino por los supervisores de la Iglesia de Dios hasta que una selección de un nuevo supervisor general por la Asamblea General podía hacerse hasta la asamblea que venía ese año. La 110ª Asamblea General, para la cual quedaban solamente 41 días para prepararse, fue uno de los momentos más críticos y presentaba un reto grande. El papel crucial de la Asamblea para discernir la voluntad de Dios en la selección de un nuevo supervisor general, y mientras el moderador tenía la responsabilidad de guiarlos con una sensibilidad espiritual en ese tiempo del programa, yo tenía miedo, tenía mucho miedo y temblaba al peso de la responsabilidad enorme. Algunas de las primeras cosas que dije en la apertura de esa asamblea son: me siento inadecuado para el trabajo en el cual he sido puesto, pero haré mi mejor esfuerzo. El Señor no fallará en contestarnos si es que le buscamos con corazones humildes. Para ser honesto, me siento de la misma manera hoy, inadecuado para el trabajo. La selección del supervisor general pasó en jueves por la tarde, agosto 20, 2015, después de la lectura del reporte de la Junta de Supervisores por el obispo James R. Horn. Cuando el tiempo vino, recuerdo sentirme dirigido a decirle a la asamblea: ahora está en sus manos y en las manos del Espíritu Santo. Recuerdo haberme sentido abrumado conforme la gloria de Dios se movía sobre nosotros, y cuando las cosas se hicieron a un lado y pudimos hablar, pregunté y le dije a la asamblea: estén seguros de que esta es la voluntad de Dios. Está en sus manos, Iglesia de Dios. Está en sus manos. El obispo Roger Emmons y el obispo Ray D. Dupree hicieron las mociones necesarias, con las cuales fueron seguidas por muchos aplausos, gritos y hablar en lenguas. Cuando esa ola se hizo a un lado y pudimos por fin hablar otra vez, hicimos lo posible para seguir el orden. Todos se pidieron sentar. Después, todos los miembros que estaban a favor les pidieron que se pusieran de pie. Una multitud se puso de pie y después, con la petición del moderador, ellos tomaron su lugar. Entonces yo pedí que todos los que estaban en contra se pusieran de pie, y conforme el registro muestra, después de una pausa larga, cuando miramos que nadie estaba en oposición, sabíamos que la asamblea había alcanzado un acuerdo unánime. La selección había sido hecha. En los momentos que seguían de la decisión, yo comenté, le dije a los supervisores en la junta que yo sé que el Señor tiene un lugar para mí en el cuerpo, y yo he sido muy alegre sirviendo como el intérprete de la Iglesia de Dios. Y si el Señor me permite volver a hacer eso, yo lo haría. Yo pido sus oraciones, es lo que dije ese día, para mí, para mi esposa, mi hijo y mis hijas. Ese fue el grupo por el cual yo pedí sus oraciones hace 10 años. Este es el grupo ahora. Les dije, por favor, oren por una protección sobre nosotros, y yo quiero hacer lo mejor que pueda. Voy a confiar en Dios y confiaremos en Dios juntos,
Yo quiero llegar al cielo. Esto no se trata de logros, no se trata de éxito, pero se trata de la voluntad de Dios. Es todo lo que yo quiero hacer. Es difícil pensar que una década ya ha pasado. Quiero decir, 10 asambleas generales casi ya están detrás de nosotros. Y yo sé sin alguna duda que muchos de ustedes han orado por nosotros desde entonces, tal como lo pedí. Es un reto poner en palabras cuánto apreciamos sus palabras, pero quiero decirles que estamos llenos y sorprendidos por su generosidad, especialmente sus oraciones generosas. Han hecho un gran impacto en nuestra vida diaria. Gracias por sus oraciones, iglesia. Gracias. En mi esfuerzo para confesar mis insuficiencias, he dicho en el pasado que no creo que tal vez pueda poner en palabras el peso de la responsabilidad que está sobre mí. En momentos siento que seré rompido por ella, pero yo sé que Dios es lleno de gracia y misericordia y Él ha estado con nosotros. Siento que soy el menor de mis hermanos, inexperimentado y el menos calificado para servir en la capacidad. Es humillante, sobre todas las cosas, pensar que Cristo, la cabeza de la iglesia, y pensar en los otros hombres que han tenido esta oficina por la voluntad de Dios, es en realidad un lugar muy humilde. El apóstol Pablo se consideraba un siervo y prisionero de Cristo, y eso es lo que somos, prisioneros del amor de Dios y siervos del más alto, nada más y nada menos. Yo nunca deseé esta oficina, nunca la pedí. El pensamiento nunca cruzó mi mente de tenerlo. Si yo sirvo como supervisor general hoy, es en obediencia a la voluntad de Dios y a la decisión unánime de la Asamblea General. Sí soy, sin embargo, si Dios me ayuda, estoy determinado a ser fiel a los principios, doctrina y gobierno de la Iglesia de Dios. De la plataforma de la Asamblea de años pasados he dicho que yo deseo y fervientemente oro que en todas las cosas conozca y viva a la expectativa de Dios sobre todas las cosas. Al final Él será el que me llame bueno y fiel siervo, o me dirá, nunca os he conocido. Yo clamo a Dios por valor, fuerza, paciencia, porque los que abandonan y los cobardes no encontrarán lugar en el servicio del Señor. Yo no sé por qué Dios me escogería para un papel tan importante como este y en un tiempo tal en el como estamos viviendo. Pero estoy alegre de poder hacer algo para el Señor en esta vida. Usted puede ser un hombre, ¿acaso no? A.J. Tomlinson escribió, hace unos años deseaba un hermano que me dejara nombrarlo como supervisor de un estado. Él lo dudó. Él dijo que estaba muy acostumbrado al estado y tenía miedo de perder su alma. Le pedí que me contara más de ello. Yo pensé que él podía seguir adelante. Era un hombre joven, había perdido a su esposa en la muerte. Algunas damas se habían ofrecido a él, pero él no buscaba una esposa. Él quería trabajar solo para el Señor. Y él tenía miedo que no pudiera estar de pie y mantenerse puro. Tuve simpatía por él, pero aún yo quería que él estuviera en ese estado porque sentía que él estaba calificado para la posición. Cuando yo entendí el problema, me dirigí y lo miré a él en el rostro y le dije, pero puede ser un hombre, ¿acaso no? Eso fue fuerte y por un momento lo sorprendió y no respondió. Pero en un momento él que se recuperó y me contestó. Y esto es lo que me dijo como si es que lo había considerado profundamente. Sí, sí yo puedo ser un hombre y seré un hombre y me puede dar el nombramiento. Y Dios me ayudará a llenar el oficio como un hombre.
Él siguió a decir, yo le di el nombramiento y después escuché ocasionalmente que él respondía a las cartas y me mostró a mí que él podía ser un hombre por la obra que él hacía y la manera tan honorable que él se comportaba. Él fue un supervisor exitoso y hizo buenas cosas ese año, bien para el Estado y para él, hizo todo lo que esperaba de él. La cosa principal que toma para ser un hombre y vivir una vida recta delante de los hombres y las damas es solamente ser un hombre. A.J. Tomlinson por Lily Duggar, página 751. Recientemente, algunas de las mentes más brillantes de nuestra nación han tenido un tiempo muy dificultoso encontrando de definir qué es un hombre y una mujer. Parece que mucho aprender los ha hecho locos. Las palabras de Pablo a los romanos resuenan con los años, hablando de estos hombres sabios y aprendidos que se profesan ser salvos, se han hecho ignorantes, por lo cual Dios los ha entregado a una mente reprobada, que ahora han cambiado la verdad de Dios a una mentira y Dios los ha entregado a unas cosas viles. Y aunque profesan retener a Dios en sus mentes, Dios los ha entregado a una mente reprobada. El obispo A.J. Tomlinson puso una pregunta al hombre de la iglesia, pero puede ser hombre, ¿acaso no? Este hermano, a quien él estaba hablando, intentó hacer toda clase de excusa, el cual no podía hacer lo que se le estaba pidiendo. Esa conversación eventualmente llegó a la pregunta, ¿puede ser un hombre? ¿Acaso no? Para algunos, cuando éramos niños, ser hombre significaba dejar de llorar cuando te caías. En otros tiempos, ya sea niño o adulto, significaba sobrepasar tu temor y esconder las emociones dentro de ti para poder cumplir el trabajo. Hoy, algunos tal vez asocian ser hombre con proteger su familia o ser la persona más fuerte del cuarto. Otros lo ven como alguien que se pone de pie y acepta la responsabilidad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, un retrato diferente se levanta. Ser hombre se trata de ser un siervo, de sacrificio y de dependencia. No se trata de dominancia o poder. El Hijo de Dios, Cristo, es el ejemplo de lo que es, de lo que significa realmente ser un hombre, en cuerpo y en mente y en sensibilidad, en valor y humanidad, y en dirección y en servicio. Hablando a los hombres, la Biblia nos dice que exhorta a sí mismo a que seas de integridad, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence no tendiendo mal ninguno que decir de vosotros. ¿Podemos ser hombres? ¿Acaso no? Yo creo que podemos ser hombres y seremos hombres y hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Y Él nos ayudará a cumplir el papel como hombres honorablemente. Primera de Corintios 16:13 nos dice la palabra, estar velados, vestidos como hombres, sé fuertes. Después de presentar muchos temas en su carta a los Corintios, en los cuales estaba la unidad entre los discípulos de Cristo, la libertad espiritual, la necesidad de vivir santos y disciplina de la iglesia y la esperanza de la resurrección, Pablo parece que les reúne todos, les resume todo de una manera muy provocativa. Él les dice, vestidos como hombres. De vestirse, cuando se aplica como uno solo, significa que nos compartimos de una manera. No tiene que ver con alguien que se rinde. Pablo no se refiere a los que se rinden, que uno se porta varonilmente, significa que sea dependiente. Esta frase se refiere o se usa se asocia con el valor,
con la resolución y con la fuerza. Pedro y los apóstoles eran hombres que mostraban valor bajo el fuego cuando en Hechos capítulo 5 fueron arrestados por predicar en el nombre de Cristo. Y fueron abusados y amenazados para no predicar en su nombre, pero sin embargo ellos no dudaron en contestarles: debemos de obedecer a Dios antes que al hombre. Que no hablar el nombre de Cristo no era una opción. Al día de hoy, la gente en ciertos círculos sociales, incluso los cristianos, tienen temor de mencionar el nombre de Cristo, temiendo de ser aislados de sus círculos. No tienen problemas con usar otros nombres como el proveedor o el todopoderoso o el grande, etc. Pero ¿qué tal el nombre de Cristo? Jesucristo, el Hijo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Estos hombres valientes de Hechos dijeron: ustedes hagan lo que ustedes crean sea correcto, pero nosotros serviremos a Dios en una manera que lo honre, sin importar qué pase. En Hechos capítulo 20, Pablo nos muestra de qué se trata el valor. En su regreso a Jerusalén, él no sabía lo que iba a acontecerle a él, pero él sabía por el Espíritu Santo que las aflicciones lo esperaban. Si este hombre gigante dijo: ninguna de estas cosas me mueven, tampoco cuento mi vida especial para mí, pero trabajo mi carrera con gozo para cumplir lo que Cristo me ha puesto, para testificar el evangelio de la gracia de Dios. Sabiendo que las dificultades lo esperaban conforme él iba en la dirección que el Señor lo llevaba a Pablo, no se retrocedió, pero él avanzó en el poder del Espíritu, deseando solamente complacer a aquel que lo había sacado de la oscuridad a su luz admirable. Pedro y Juan confirmaron su resolución a la causa de Cristo, especialmente cuando habían sido advertidos a no hablar o enseñar el nombre glorioso de Jesús, cuando dijeron: ya sea juzgad si es justo delante de Dios, obedecer ante vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran hombres de Dios que vivían una vida influenciada por Cristo y Él mismo. Otros tendrían que decidir por ellos mismos qué harían en su vida, pero su decisión había sido hecha desde el día que habían muerto para sí y habían puesto su vida para Cristo. Después de todo, ¿qué podía hacerse a estos hombres? ¿Qué clases de retos o acusos podían hacerle a estos hombres que habían muerto para este mundo y habían compartido lo que, como Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Cuando Pablo y Silas habían puestos con muchos látigos y habían sido puestos en la prisión, siendo entregados al carcelero que los puso en la parte más profunda de la prisión y amarraron sus pies, ellos no mostraron señales de debilidad, pero mostraron fuerza. La fuerza que Dios le da a sus hijos. La clase que los sostiene en el tiempo de problemas. Y en vez de llorar por alivio y caer en las necesidades, o tal vez escasear en su fe en las cosas que habían profesado ante muchos testigos, pero en el momento más oscuro, estos hombres se encontraron orando, cantando alabanzas a Dios. Oh, gloria a Dios. Ellos se vistieron como hombres. Cuando Pablo usó la frase vestidos como hombres, él lo dijo para demandar que los hombres cristianos hagan a un lado todo temor, inseguridad, nervio, duda, y en vez de eso, levantarse para cumplir sus deberes con valor y fuerza. Yo me atrevo a decir que ningún hombre no siente temor o tal vez aprensión en momentos, especialmente nosotros que miramos hacia el horizonte. Podemos ver lo que espera a la cristianidad. Vemos advertencias de cosas más alertantes para aquellos que viven para Cristo, pero podemos ser hombre, ¿acaso no? No debemos de rendirnos a ninguna emoción poderosa que nos debilita, pero en vez debemos de valientemente enfrentar al adversario y las situaciones que nos amenazan en nuestro camino hacia el Señor para agradarle a Él.
Primera de Reyes 1, verso 8, las escrituras nos hablan acerca de algo que yo llamo los hombres del rey. Estos hombres valientes pertenecían a David. Y aunque ningún hombre jamás declaró su alianza, todos habían implicado su lealtad al rey. Este entendimiento era tal vez una conclusión que se había alcanzado a través de observar su conducta. Es claro a través de la historia de la Biblia que aquellos que consideraban que pertenecían a David no podían ser movidos, eran hombres leales. Así como los hombres de David, nosotros igual queremos ser hombres leales al Rey de Reyes. Y Señor, ayúdanos a que nuestra vida hable clara para que la gente pueda ver que pertenecemos a Cristo, aunque no muchas palabras se compartan. En Hechos capítulo 4, verso 13, se le dijo de Pedro y Juan que otros tomaron conocimiento de ellos que habían estado con Jesús. Señales a quién pertenecían. Las marcas del Señor Jesucristo estaban sobre sus vidas. Por la manera en que vivimos, los hombres se dan cuenta a quién pertenecemos y con quién hemos estado. Sí, la gente puede notar, ya sea para bien o para mal. Yo quiero que lo divino y justo, las cosas justas de mi vida, yo las busco. Yo quiero que se diga de mí que yo pertenezco a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2 al 4, el rey David le dio un cargo a Salomón, le dijo, yo voy el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló. David le decía a su hijo que su tiempo había llegado y que él iba a pasar de la escena. Algunas de las palabras finales que él escogió compartir con Salomón es, muéstrate un varón. En otras palabras, sé fuerte en el Señor. Consuélate como hombre y compórtate como un hombre. Sé un buen siervo de Dios. Sé honesto. Aprende del amor sacrificial. Sé dependiente, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. Conforme David se acercaba a su muerte, él le dijo a su hijo que se mostrara un hombre al guardar los mandatos de Dios, juicios y testimonios, y Dios lo prosperaría. Muchos buenos hombres de la iglesia han pasado a su recompensa eterna. Han acabado su carrera y aquellos de nosotros que quedamos atrás, ¿qué haremos? Yo creo que podemos estar de acuerdo que decir que nos sentimos seguros al tener hombres y ministros que han sido probados en el tiempo y los tenemos con nosotros hoy. Yo los he encontrado a ser dependientes y a consejeros sabios cuando yo me he acercado a ellos. Pero conforme ellos entran a la eternidad, en veces no puedo decirle al Señor, Señor, hay menos de ellos ahora, ¿qué será de nosotros? ¿Qué hemos de hacer más que mostrarnos hombres como ellos han mostrado ser hombres? Nosotros nos sostendremos por lo que fue correcto como ellos lo hicieron. Debemos ser fieles a nuestras responsabilidades a Dios y a su iglesia. Dios nos llamó igual a vestirnos como hombres y ser fuertes como aquellos que llamó en el siglo I. Conforme la vida de Pablo se terminaba, él le habló a Timoteo y le dijo, esto te encargo a ti. Dijo, sigue la justicia, santidad, fe, paciencia. Pelea la buena batalla de la fe y sostén las cosas eternas en las cuales tú igual eres llamado y has profesado una buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este cargo aún está de pie hoy. ¿Podemos ser hombres, acaso no? Me gustaría dar un repaso breve.
No es mi deseo entrar en detalle y contar todo lo que ha pasado los últimos 10 años, pero parece apropiado hacer un repaso de la información y temas compartidos en los mensajes pasados, en esperanza de que sean, tal vez si no fueron al inicio, tal vez palabras de ánimo, una recordatoria de que no hemos comprometido y tal vez animarlo para ayudarle a trabajar este año con más valor y entusiasmo. Por favor, acompáñeme conforme yo visito y reflejo en unas cosas que ya se han dicho previamente. A los jóvenes he dicho que nuestro Dios no es cruel. Él no trata a sus hijos como el diablo trata a sus captivos. El mundo lo usa a usted y el diablo obtiene las mejores vidas de usted, después lo escupe y no importa qué pasa de su vida o su alma. Jóvenes, escúchenme a mí. El diablo y el mundo no son sus amigos. Son crueles y brutales y no les importa en lo menos. Tal vez se vea bien y lo llamen hasta que usted caiga en su trampa, pero en cuanto ya han caído sobre usted como un león sobre su presa, lo llevan a un mundo de lamento, angustia y pecado y lloros. Si usted escucha al diablo y sigue el espíritu de este mundo y se olvida de Dios, usted se arrepentirá cuando llegue al final de su vida. Usted mirará en su vida y mirará se arrepentirá y no tendrá nada que anticipar. La meta del diablo es llevarlo a las llamas eternas del infierno. Él no le importa qué pasa con su vida o en la eternidad después de esta vida. Usted descenderá al foso y será olvidado. Pero así no es con Dios. Dios se interesa por nosotros en esta vida y en la porvenir. De los jóvenes he dicho en las secciones de convocatorias juveniles, después de ser los nuevos nacidos y adultos, las muertes son populares por los accidentes, peleas, drogas, robos. Esto es triste y verdad, pero debemos alcanzar la juventud del mundo para el Señor. Estamos seguros que la juventud de la iglesia han escogido la mejor porción de la vida que está en Cristo. Oramos de que Dios los bendiga de acuerdo a los deseos de su corazón y que el Espíritu Santo consuma sus vidas. Deseamos que ellos sean guerreros espirituales usados por Dios para pelear una buena batalla ante el enemigo de sus almas y que ellos disfruten el gozo de ser siervos útiles en las manos de Dios. Los jóvenes de la iglesia son un elemento importante de la iglesia. Me he preguntado qué tal vez podremos hacer para mantener el interés dentro de la iglesia y provocarlos a un amor grande. Ninguno queremos perder nuestros jóvenes al mundo o a alguna otra entidad allá afuera. Aunque cada uno de nuestros jóvenes harán su decisión para Cristo y su iglesia, seguramente si es algo que nosotros podemos hacer para generar un amor más grande, admiración e interés en la iglesia. Queremos hacerlo. Una madre se sentiría devastada si los hijos que ella crió y educó con grande amor se voltearan a otra mujer para el amor de una madre. La pregunta principal de una madre es, ¿cómo pasó esto? ¿O qué hice mal? Hay por lo menos dos cosas que tal vez ella haría. La primera, estaría enojada y resentiría a sus hijos por irse. Esa es una madre mala. O dos, se examinaría a sí mismo y miraría qué tiene y qué ajustes puede hacer para que sus hijos la vean como la única que los puede amar, nutrirlos y en cuyo pecho pueden descansar. Esa es la clase de madre que la iglesia de Dios es. Ella es una buena madre. Citando el obispo A.J. Tomlinson, ¿qué sería la iglesia sin la vida y el fuego que los jóvenes le ponen? Ellos son poseídos con el espíritu de progresión. Quieren ver las cosas moverse. Nunca están satisfechos de seguir todo lo mismo. Ellos quieren
vida en las juntas, quieren el poder de Dios demostrado. Les gusta sentir la gloria del poder pentecostal. Necesitamos a los jóvenes y no podemos seguir sin ellos. Le he pedido a la iglesia a los 113 años después del Levántate y Resplandece, ¿acaso estamos demostrando madurez espiritual? Hemos avanzado como el cuerpo de Cristo en amor y obediencia y perdón y una vida santa. Ahora que ya estamos a 113 años, la iglesia de Dios aún está comprometida a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué es madurez espiritual sino que ser más como Cristo? Pablo el apóstol dijo, limpiémonos de toda inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es crecer en Él y seguir la marca en que Cristo nos ha tomado. Es aprender de Cristo y poner a un lado el viejo hombre y renovar nuestro espíritu y nuestra mente y ponernos el nuevo hombre sobre el cual, después de Dios, es criado en santidad verdadera. Madurez espiritual significa tener las prioridades bien y llegar a un lugar donde nuestro interés no está complacernos a nosotros mismos, pero complacer a Dios. Pablo deseaba algo que él comentó como la excelencia del conocimiento de Cristo. Su alma deseaba entrar a una perfección más profunda en Dios que solo podía encontrarse en Cristo. Oración, consagración y dedicación y una unión más cercana a Dios puede facilitar esta clase de experiencia. Nuestro deseo es de que se diga de la iglesia, como fue dicho de Cristo, que ha aumentado en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y el hombre, que ya ha crecido y se ha fortalecido en espíritu, llena de sabiduría y gracia de Dios están sobre ella. No podemos ser niños en Cristo en esta hora tan tardera del programa de Dios. Concerniente a las redes sociales he dicho, estos avances ahora traen retos con ellos para este mundo. Y yo supongo que no hemos de ser sorprendidos que igual traen nuevos retos para la iglesia de Dios. Conectarse en línea con las redes como Facebook, Twitter y otros han sido prácticas comunes en nuestros miembros, como muchas cosas que el hombre ha inventado puede ser bendición o maldición. Tratándose de nosotros, ya pueden amplificar el trabajo de la iglesia o ser detrimentales. Ya sea lo que el mundo haga con estas redes sociales, no es mi preocupación. Hoy mi preocupación es con los ministros licenciados de la iglesia o aquellos que tienen nombramientos en la iglesia que son activos en estos sitios. Que sea, si se usa para la gloria de Dios, no tengo problema, pero muchos no han sido sabios en el uso de ello para la vergüenza de Cristo y su iglesia. Se me ha dado la atención que hay cosas que se dicen, que se involucran en nuestros ministros y me preocupan. Yo prefiero no usar las redes sociales si va a causar conflicto y división en la iglesia. Prefiero que no lo usen si va a ser un reproche a Cristo y su iglesia. No podemos proveer que nuestros ministros tengan redes sociales, pero esto es como yo me siento de ello. Yo no sé cómo usted se siente, pero es difícil para mí sentirme bien de una persona o ministro que trabaja a mi lado, que se involucra en discutir o pelear en estos sitios. Yo no creo que es bueno para la iglesia. No es los medios como Facebook donde la iglesia va a resolver desacuerdos o diferencias. Pero es aquí en nuestra asamblea donde las cosas son arregladas y siempre serán arregladas. El ministro de la iglesia de Dios nunca debe usar estos medios para compartir sus frustraciones. Mi pastor dijo algo en un mensaje de domingo y yo estoy de acuerdo. Él dijo, los ministros intentan arreglar las cosas con sus dedos, pero deben de arreglar las cosas con sus rodillas. Con referencia al Espíritu Santo, pongo en palabras simples que Dios trajo fuertemente a la iglesia en la Asamblea 79 una revelación o entendimiento, tal vez una reprensión,
que la iglesia se había apartado de una relación importante con el Espíritu Santo. Y mientras se alejaba de una relación con el Espíritu Santo, esto fue reemplazado con contentamiento y con una hambre materialística. Y simplicidad y moderación en todas las cosas fue reemplazado con prestigio y orgullo carnal. Y yo siento que debo decir esto para recordar a la iglesia de ese error horrible. Siento la necesidad de advertir a la iglesia que debemos guardarnos de hacer este error. No queremos alejarnos de él solo para gradualmente volver al mundo. No somos de este mundo, somos de Dios. No ocupo recordarnos que aún hay influencias poderosas que obran en nuestro alrededor para alejarnos de Dios, de la revelación divina, de la Biblia correctamente dividida y las prácticas. Nos podemos acercar a Dios en estos días y debemos hacerlo, ya que estamos en días peligrosos. El espíritu del anticristo tal vez puede verse claro hoy en el mundo. Es demostrado claramente que casi puede ver el anticristo levantando su rostro. Lo puede ver en toda la falta de ley, en toda la oposición a Cristo. Está obrando en el mundo pero nosotros estamos en contra de ello y que se infiltre al cuerpo de Cristo. Estas influencias poderosas obran para alejarnos de la persona del Espíritu Santo que necesitamos tanto en estos últimos días. Es Él que nos va a guiar, nos va a llevar a través de este mundo a tener un viaje exitoso. En una sección ya titulada Alcanzando, dije, estoy de acuerdo, estoy consciente que hay un espíritu y tendencia en ministros y miembros de intentar sobrealcanzar en ciertas áreas y doctrinas y prácticas donde la Asamblea General no ha hablado. Hay un espíritu y tendencia en algunos que quieren sobrealcanzar o aprovechar. Y algunos sienten que la iglesia ocupa más doctrinas o enseñanzas. Algunos no están satisfechos y sienten que lo que tienen no es suficiente, o que la iglesia no ha sido clara, o que la asamblea no define ciertas cosas lo suficientemente bien. Y ellos lo toman sobre sí mismos de aventurarse e ir más allá de lo que la asamblea ha acordado. Lo toman en ellos para hablar en puntos y temas como la Biblia y la iglesia enseña cuando la asamblea no lo ha considerado, no lo ha traído como para considerarse. Ellos se han olvidado que no pueden aprobarse nuevas doctrinas o enseñanzas hasta que sea inspeccionada por aquellos en autoridad y la Asamblea General. Esto solo ha servido para lastimar, dividir y confundir y traer contención en la iglesia. No es aceptable y debemos dejar de hacerlo en la iglesia. Yo digo, deje que la iglesia sea la iglesia. Estoy consciente que hay un espíritu y una tendencia para algunos ministros y miembros que los lleva a ellos, que los guía a no sentir de vivir por las doctrinas y prácticas por las que la Asamblea General ya ha delineado. Hay un espíritu y tendencia en algunos que los causa pensar que la Asamblea General espera mucho de ellos cuando se trata de esto. Permítame leerlo otra vez. Hay un espíritu y tendencia en algunas que los causa pensar que la Asamblea General espera mucho de ellos cuando se trata de vivir una vida santa. Se han olvidado de que es en realidad lo que Dios espera de ellos. Ellos creen que la iglesia se ha entrometido en sus libertades. Somos llamados a ser libres, pero no somos llamados a usar la libertad para dar ocasión a la carne. Ellos toman en sí mismos escoger por lo cual vivirán y por lo que no vivirán. Se han olvidado de la promesa que hicieron ante Dios y los testigos de guardar el gobierno y disciplina y caminar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad. Esto solo ha servido para lastimar, dividir y confundir y traer contención en la iglesia. No es aceptable y debemos dejar de hacerlo en la iglesia. Yo digo, deje que la iglesia sea la iglesia. Claro, este retrato no se aplica a todo,
solo es aquel a quien se le aplica. Las prácticas de la iglesia estaban aquí antes que muchos de nosotros jamás supimos de la iglesia. Cuando Dios nos llamó a la iglesia, la amamos como la encontramos. Yo la comparo a un joven que encontró la dama bella que un día será su esposa. Cuando él la encuentra, él se enamora de ella y no hay nada de ella que no le gusta. Si es que hay, él está mejor avisándole desde el principio. Y lo que será, será. Cuando él la encuentra, no hay nada de ella que él desea cambiar. Él la toma como es y ella lo toma como él es. Después de casarse por muchos años, todavía no hay nada de ella que él aún piense en cambiar. Ella es de bella y preciosa como el primer día que él la encontró. El día que un hombre empieza a quejarse de su esposa es porque él ha perdido su amor de ella. Tiene su vista en otra cosa. El día que empieza a murmurar de cómo ella se ve o cómo ahora es, no es porque de repente se dio cuenta de algo de ella que no había notado antes. No. Él ha perdido el amor por ella. Así me siento de la iglesia de Dios. Encontramos la iglesia con sus enseñanzas. Encontramos la iglesia con su gobierno. Encontramos la iglesia con sus consejos. Encontramos la iglesia con su doctrina. No solo la encontramos así, pero la amamos así. Yo no sé cómo sentirme de un miembro pactado o un ministro licenciado que ahora levanta su rostro y ve a la iglesia y empieza a quejarse de ella. Dije, bueno, no, sí. Él ha perdido su amor por ella. Yo siento que nuestra responsabilidad es amarla como es y ser fiel a ella. Las preguntas y expresiones de descontentamiento sobre ella no deben ser mencionadas entre nuestra gente. Dejemos a un lado todo lo que impide el progreso de la iglesia. Mejor hagamos y digamos lo que edifica la iglesia. Que todo lo que hagamos y digamos sea para edificar la iglesia de Dios y salvar almas. Este es nuestro deber, como igual nuestro privilegio. Dejemos que la iglesia sea la iglesia. Hablando de esfuerzos evangelísticos de las ciudades grandes, yo he declarado que lo que Cristo desea en la iglesia, lo que Cristo desea y lo que la iglesia ocupa es que todo el servicio de cada hombre y mujer va a tomar cada esfuerzo de nosotros para llevar a cabo sus objetivos. Su objetivo y el nuestro es salvar a hombres. Tal vez nos miramos a nosotros y miramos uno o vemos algunos. Y nos empezamos a sentir como los discípulos de Cristo cuando miraron 5 panes y 2 peces y más de 5,000 personas. Ellos dijeron, ¿qué son ellos entre tantos? Cuando miramos a las ciudades y consideramos lo enorme que son, veramos sus multitudes. Y después nos miramos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos desanimamos y en veces nos convencemos de no olvidar de intentar comenzar en alguna parte y tal vez alcanzar una sola alma para Cristo y su iglesia? Con cada miembro, un obrero y el entendimiento que hay un trabajo para cada uno, no habrá problema en completar esta meta. Yo no puedo hacer toda la obra solo. Usted no puede hacerlo solo. Usted y yo, 2 pequeños miembros yendo a las ciudades grandes para ayudar el esfuerzo. Usted y yo, 2 gotas de agua en una tierra seca. Parecería casi vano que 2 pequeñas gotas de lluvia caerían en una tierra seca. Sin embargo, ahora imagínese muchas gotas de agua cubriendo la tierra seca. Y estas pequeñas corrientes se reúnen en arroyos y esas gotas se intensifican y pronto, juntas, se vuelven un río poderoso y una fuerza imparable para ser reconocida. Con la ayuda del Maestro, podemos ser fuentes en los desiertos. Que Dios nos inspire y su Espíritu nos dé energía para ir a estas ciudades y hacer que cosas pasen. Cuando Jesús fue, las puertas de oportunidad se abrían para sus enseñanzas y para su ministerio de sanidad.
Cristo enseñaba en la sinagoga y era un lugar que ya estaba establecido. No sabemos, pero Dios puede abrir una puerta para que entremos y enseñemos a un lugar y a una gente que ya esté establecida. Jesús predicó el Evangelio y sanó cada enfermedad y Él hizo esto entre la gente. Esto parece indicar que Él estaba afuera, rodeado de gente que estaba en necesidad de la predicación o del ministro de Sanidad del Salvador. En cuanto nos ocupemos para ir, estoy seguro que encontraremos gente que podemos administrar. Dios aún está en el trabajo de hacer milagros. Si oramos y ayunamos antemano para que Dios nos lleve donde nos ocupa, Él va a abrir puertas para que los maestros enseñen, para que el predicador predique y para aquellos que disfrutan orar, oren por alguien que está en necesidad de un milagro. Hablando del poder de Dios, he indicado, hablando de Jesús, cuando Él volvió a aparecer después del desierto, Él lo hizo en el poder del Espíritu y después empezó su ministerio. Cristo estaba predicando y enseñando en ese poder. Él estaba sanando en ese poder. Estaba ministrando a las necesidades de la gente en ese poder. En tiempos, conforme el tiempo pasó, el poder del Espíritu que obraba en Él no se disminuyó. Y Él dijo que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, el sordo oye, el muerto es resucitado. Para el pobre el Evangelio es predicado. El efecto que Cristo tuvo en este mundo vino a través del poder del Espíritu Santo. El efecto duradero de la iglesia primitiva vino por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia hoy. Él está con nosotros. Él está aquí y muchos lo hemos recibido. Cristo y la iglesia primitiva tenían el Espíritu Santo como nosotros. Es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos guía a las cosas profundas de Dios. Él es la clave para abrir el tesoro que Dios tiene. Cristo fue al desierto y se apartó de este mundo y se puso a solas con Dios. De una manera similar, la iglesia debe seguir ese ejemplo y apartarse de toda influencia mundial o distracción y levantarse en la presencia de Dios para que ella igual pueda predicar, sanar, echar fuera demonios bajo la misma unción del Espíritu de Dios. Bajo el título Enviados fuera, algunas preguntas se hicieron. ¿Cómo hemos de ir en una edad donde ser cristiano o ser asociado con ser verdaderamente cristiano ya no ofrece respeto o cortesía que lo hacía en años pasados? ¿Cómo es que vamos a ir adelante en un tiempo donde se levanta el socialismo, los ateos? ¿Cómo es que vamos a ir adelante en una edad donde no hay ley, donde hay odio y rebelión? ¿Cómo vamos a ir en este tiempo de pestilencia y mucha incertidumbre? ¿Cómo vamos a ir en el siglo XXI, donde la Biblia y Dios han sido relegados por un número de gentes a ser solamente otro libro y otro Dios entre muchos? Nosotros respondemos como usted lo ha hecho en el tiempo de los apóstoles o como lo harían en el tiempo donde los emperadores romanos o la gente que los perseguía, a los siervos de Cristo, y ya sea lo que los hombres podían usar como castigo ante el hombre cristiano, látigos, apedreadas, platos de hierro, prisiones o los dientes de las bestias salvajes. Así como usted iría en aquellos días de Claudio César, cuando una gran hambre vino a todo el mundo, así como usted diría en los tiempos de Atenas, cuando toda la ciudad fue entregada a la idolatría y el adoro de dioses falsos, o como usted había ido a Tesalónica, cuando la gente era movida por envidia y acusaban a la gente de Dios de interrumpir o de traer problemas a la ciudad. Contestamos hoy como usted lo había contestado en el siglo XX, cuando los cristianos sufrían fuegos de persecución por las iglesias, cuando las casas se quemaban por aquellos que se oponían al avivamiento. Así como usted hubiera seguido adelante sin importar las amenazas y por sus familias, y aún era peligroso atender aquellos servicios.
Así como nuestros antepasados de Levántate y Resplandece fueron en la época de la Primera Guerra Mundial, la influencia de española, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Así como la Iglesia de Dios siguió adelante en las dificultades de 1923 y 1993, o como estamos hoy, en una época de terremotos, pestilencias, guerras, rumores de guerras, una época de aumento de conocimiento, una época de redes sociales, una edad de poderes nucleares. Este mundo no es nuestro hogar. Durante estos tiempos peligrosos debemos seguir trabajando y buscando nuestra redención que se acerca. Estos tiempos peligrosos traerán días de gloria, días de refinación, días de purgación, días donde el poder de Dios se manifestará, días de grande gozo, días de milagros y obras, días de la esposa de Cristo preparándose para la venida del Señor. En un segmento llamado Despierta a los tiempos, su supervisor general dijo, el apóstol Pedro dijo, el Señor no es tardo en sus promesas, como algunos lo cuentan por tardanza, pero es templado, no disponiendo que alguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cristo se levantará de su lugar para venir. Que Cristo venga no es algo de especulación, pero para aquellos que tenemos una vista de la Biblia, encontramos muchas promesas en la Biblia de su segunda venida. Jesús, Pablo, Pedro, Juan y los ángeles hablaron de su venida. Jesús dijo, si yo voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y los recibiré a sí mismos para que donde yo esté, vosotros igual estén. Los dos hombres de Hechos, capítulo 1, ellos dijeron, este mismo Jesús que es tomado al cielo volverá de la misma manera como lo has visto ir. Aunque miles de años han pasado desde que Él prometió volver para nosotros, sabemos que Cristo viene otra vez. En aquel tiempo la iglesia será sin mancha, arruga. No todos en la tierra van a ver esta primera parte de su venida, de su segunda venida, antes de su reino milenario. Pero solo aquellos que están preparados, despiertos, trabajando, observando y esperándolo. Cristo vendrá para honrar a aquellos que lo han amado y guardado sus mandamientos. Esto será el momento glorioso donde Cristo descenderá del cielo, pero no tocará la tierra. Pero con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, resucitará a los muertos en Cristo y llevará a su esposa a la cena del Cordero. Un pequeño momento más, santos, y veremos al Rey. Un poquito más y nuestro viaje terminará. Un poquito más y estaremos en casa con amigos. Un poquito más y el Salvador nos presentará sin falta ante su gloria con grande gozo. Pero de ese día y hora, dijo Jesús, ningún hombre la sabe, no, ni los ángeles del cielo, pero mi Padre solamente. En una sección que se llamaba Santidad de Dios, yo escribí, el Dios de la fe cristiana es un Dios santo. David dijo, dad gracias a recordar su santidad. Cuando traemos a nuestra memoria la santidad de Dios, tanto un sentido como de insuficiencia como agradecimiento nos llena. Pensamos en lo que leemos en la Escritura. Él es perfecto en todos sus caminos. Su palabra es pura y eterna. Su odio por el pecado, su juicio justo. Él no hace errores. Él se sostiene por justicia y pelea por los justos. No hay uno santo como el Señor. Escuche la pregunta que el Señor pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá al monte santo? En otras palabras, ¿quién estará en tu presencia santa? En Salmos 24:3 la pregunta es otra vez. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿O quién estará en su lugar santo? La respuesta es dada. El que camina y que obra santidad, el que habla verdad en su corazón, el que no habla atrás, el que no hace mal a su vecino, o trae reproche a sus hermanos,
Pero el que es contento, el que los honra, el que teme al Señor. Salmo 24:4 nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanidad, ni jurado con engaño. Aunque poco se dice hoy acerca de la santidad de Dios, el tema parece guardar su posición, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. Con tanto en la Escritura que se encuentra acerca de la santidad de Dios, yo creo que Dios quiere que la gente sepa de Él, piense en ello, nunca la olvide, que la mencionen y que lo sean. Una gran parte del mundo cristiano les dice que el amor de Dios les cuenta de la misericordia y gracia, y está bien, Dios es amor, es lleno de gracia y misericordia. Pero igual pongamos atención que ningún otro atributo de Dios es repetido como esto en la Escritura. Podrá ser que esto es la cosa más importante que debemos conocer acerca de Dios, de su naturaleza divina, carácter y tal vez su pureza moral. Es sin falta, perfecta. El pecador y el santo nunca va a encontrar la evidencia más pequeña de corrupción en él. De hecho, Juan nos dice que en él no hay oscuridad, no hay pecado, no hay maldad. Él no puede mentir. Él es infalible. Su nombre es santo. Y Él mora en el lugar santo. Y Él mora con aquel que es de un espíritu contrito y humilde. Dije yo de la perfección de la iglesia, he explicado. En estos últimos días nos enfrentaremos con el proceso de perfección. Zacarías dijo que yo meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funda la plata. Y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. La perfección de la iglesia no solo incluye que seremos perfectamente unidos en doctrina, gobierno y propósito, pero también que todos sus miembros habrán adquirido una pureza y santidad interior. Yo quiero que mi corazón esté donde ocupa estar, para que yo no rehúse someterme al proceso. Dios está edificando su iglesia y usted y yo tenemos el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios debe ser sin mancha y arruga. Todo lo que sea una mancha debe ser removido. Todo murmuro, toda queja, toda falta de perdón, toda crítica, todo lo que no es como Cristo debe ser removido. En el análisis final, todos los que quieran ser parte de la nación deben ser santos. Cualquier santidad, gloria, poder que jamás tendremos será porque la iglesia se ha acercado a Dios y hemos permitido que Cristo haga su obra en nosotros. En pureza del miembro se ha expresado que la perfección de la iglesia no solo va a pasar milagrosamente en el aire. Hay una diferencia entre la perfección de la iglesia y la perfección individual, pero las dos van mano a mano. La iglesia es hecha de miembros de carne y sangre, y como miembros tenemos una parte en el éxito de la iglesia en este mundo y en su preparación. Hebreos nos dice que sigamos la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pureza del corazón y santidad de la vida son importantes e indispensables en la vista de Dios. Limpieza del corazón y la vida comienzan cuando uno recibe salvación. El hombre o mujer se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón por los pecados. Han dejado de pecar y ahora son hechos nuevas criaturas en Cristo. Sin embargo, la naturaleza de pecar aún está presente. Y mientras ese viejo hombre esté en la persona, será imposible que la persona siga el ejemplo de Jesús y viva una vida santa, así como Él es santo. Cuando los cristianos nacidos de nuevo ejercitan su fe en Cristo, ellos pueden ser librados de la naturaleza pecaminosa para poder entregarse a todo lo que es justo a través de un acto de gracia y el poder del Espíritu Santo y la aplicación de la sangre de Cristo. La santidad puede ser obtenida. Somos hechos santos por la santificación, como la segunda obra definida de la gracia. Es la muerte al viejo hombre
donde es en esta experiencia donde el deseo de pecar es removido. Y es donde para poder vivir en santidad es posible. Y cuando este viejo hombre es hecho a un lado, es cuando por fin el Espíritu de Cristo puede desarrollarse para alcanzar la medida y estatura de Cristo. Conforme yo hablaba acerca de apartado del mundo, yo lo recordaba, que es el deseo de su supervisor general, que el ministro, predicador y sus parejas y cada trabajador, líder y cada miembro pactado de la iglesia mantenga una apariencia consagrada y vida que va conforme la experiencia consagrada. Hay muchas escrituras en la Biblia que nos muestran la realidad y tendremos a gente que es apartada de este mundo. Debemos tener cuidado dónde vamos, con quién vamos y qué son nuestras actividades, porque el espíritu de este mundo está en competencia contra el Espíritu de Dios por nuestra lealtad. No debemos permitir que nos atrapen las atracciones mundiales. No debemos rendirnos a este mundo, pero debemos orar a Dios por un amor más fuerte y una devoción sincera a su Hijo que nos puede liberar de los placeres mundiales. Busquemos las cosas celestiales, donde se encuentra Cristo a la diestra del Padre. Pongamos nuestros afectos en las cosas arriba, no en las cosas de la tierra. Debemos hacer todo para ponernos en un lugar y en un ambiente donde no nos pongamos en un lugar donde el pecado es disfrutado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es difícil ir a ningún lugar y no enfrentarnos con pecado o maldad, pero yo me refiero a intencionalmente ponernos en lugares o intenciones o ambientes donde no es conveniente a un santo de Dios, ya sea por placer o buscar un buen tiempo. Tal persona que se expone a sí mismo a Satanás y sus obras para cultivar una mente carnal y los deseos carnales. Una de las amenazas más fuertes es fracasar en vivir lo que hemos profesado como miembros de la iglesia. No es suficientemente sostener estas verdades, pero igual debemos vivirlas. Que su luz brille ante los hombres son las palabras de Jesús, que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Se lo debemos a Dios y a este mundo que está muriendo para vivir y caminar como Jesús lo hizo. Es necesario que este mundo vea no solo por palabra, pero acción, lo que significa ser un cristiano verdadero. El apóstol Pablo dijo, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo dijo, imítame, simúlame como yo lo hago a Cristo. Queremos ser seguidores o imitadores de hombres y mujeres santos que vinieron ante nosotros y no ser seguidores o imitadores de hombres o mujeres de este mundo. No queremos ser seguidores o imitadores de los estilos de Hollywood o los que influyen en las redes sociales que pueden y causarán la perdición de nuestro testimonio como hijos de Dios. Recuerde que nuestra manera de vestir, ya sea hombre o mujer, debe de ser con moderación, limpio, pero no para exhibición, y no siguiendo las modas o que este mundo promueve. Agradezco a Dios que a través de la Iglesia de Dios, un gran número de nuestros hombres y mujeres son distintivos en su vestidura y apariencia. Animo a cada miembro de la Iglesia de Dios, de todas las edades, que mantengan la línea en este frente para el nombre de Jesús. Mantengan los collares suficientemente altos y los bordos suficientemente largos, las mangas suficientemente largas. No use telas que se puedan ver a través de ellas, ropa muy apretada. No use pantalones cortos en público, pero mantenga una vista santificada, la cual testificará a cualquier persona que lo vea que usted debe de ser un hijo de Dios o hija de Dios y parte de la iglesia.